los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches, estimados participantes, bienvenidos, bienvenidas al webinar denominado Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión en las tipologías de ecosistemas, especies y apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Este webinar es parte de una serie de discusiones virtuales organizadas por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que está implementado en Perú por un consorcio en el que se encuentra Forest Trends, Ecodecisión, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Condesan y el Imperial College de Londres. Esta noche tenemos el gusto de compartir esta sesión con Doris Rueda. Ella es especialista de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Programa Multianual de Inversiones del Ministerio de Ambientes. Entonces, quiero agradecerle a Doris por estar aquí esta noche con nosotros y quisiera confirmar con ustedes, antes de seguir en esta presentación, pedirles que alcen la mano en la pantalla y me indiquen si escuchan bien nuestro audio. Por favor, utilicen el menú que se encuentra a la derecha. Gracias, Edgardo, Irina. También siempre Irina es una fiel compañera. Chepita, bienvenida. José, Karen, muchas gracias a todos ustedes por sus confirmaciones. Eso a nosotros nos da una tranquilidad de saber que sí nos están funcionando todas las cosas. Entonces, bueno, con eso quiero pasar a dar lectura a la hoja de vida de Doris Rueda. Ella es maestra en Ciencias Políticas e ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene 2 especializaciones, una en gestión de proyectos y gestión de la calidad de la Católica del Perú, y tiene otra especialización en gestión y auditoría ambiental de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente, Doris es especialista en seguimiento de proyectos y programas de inversión pública, responsable en la Oficina de Programación Multianual de Inversiones en el Ministerio de Ambiente. Doris tiene amplia experiencia aportando como consultora en empresas privadas internacionales, en estudios de impacto ambiental, planificación ambiental, gestión ambiental, ordenamiento territorial. Y también tiene experiencia docente en algunos centros de estudios peruanos. Entonces, realmente es un gusto esta noche compartir nuestra presentación con ella y realmente le agradezco por estar aquí. Para las personas que están por primera vez presentes en esta discusión virtual, quiero comentarles cómo funciona este webinar. Primero contarles que nuestra invitada va a realizar su exposición en línea. Ella tiene una presentación que ha preparado y va a ir comentando sus diapositivas a medida que va dando su charla. Después pasamos a una serie de preguntas y respuestas en las que ustedes pueden enviar sus preguntas a través de la opción de preguntas, si vale la redundancia, en la plataforma. Y después hacemos una interacción para el cierre, ¿no? Les recordamos que ustedes pueden, digamos, mientras dura la presentación de nuestra invitada, los micrófonos están cerrados para ustedes como asistentes y después que ella termine, abrimos la sección de preguntas que pueden enviar en el link que mencioné anteriormente. Si ustedes experimentan algún problema con el audio, con el video, les pido de favor que nos informen a través del chat, a través de las preguntas, para nosotros darles alguna alternativa de solución.
Finalmente, sí les recomendamos dos cositas. La una es que cierren aquellos programas o aquellas ventanas que pueden estar consumiendo ancho de banda para evitar cualquier problema de conectividad. Y segundo, que en la medida de lo posible, si tienen audífonos, es mejor utilizarlos para que el sonido funcione de mejor manera. Entonces, bueno, con eso doy nuevamente la bienvenida a Doris. Doris, adelante, estamos compartiendo ya tu pantalla y gracias por estar aquí con nosotros. Ahí, adelante, Buenas noches, Doris. compañero. Sí, ok, listo. Eh, no sé si visualizan toda la pantalla, porque todavía hay temas, el tema de los menús. ¿Sabes? Se ve muy bien, adelante, Doris. Vemos toda la Perfecto, pantalla. ok, muy bien. Buenas noches con todos ustedes. Es un gusto saludarlos a través de esta vía virtual. Eh, Como saben ustedes, estos lineamientos se formularon en el marco, obviamente, de promover las inversiones en el país en materia ambiental. Para ello, obviamente, existe una normativa desde el SNIP, conocido anteriormente, y actualmente, digamos, de acuerdo a una nueva redefinición de, digamos, de temas de inversiones relacionados al tema ambiental, también se precisa que dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el MINAN es parte de ello y a través de, digamos, de coordinación permanente con el ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, implementa este gran sistema nacional de inversión que se ha generado para promover las inversiones en el país. En el caso del Ministerio del Ambiente, obviamente ha venido trabajando el tema de promover el uso y la conservación sostenible de la diversidad biológica, justamente para ver un beneficio real de este valor tan importante que tenemos en el país. Por ello, un poco el tema de darles una introducción breve acerca de este tema, porque para mí es importante que ustedes visualicen en la pantalla digamos, la cantidad de ecosistemas que tenemos en nuestro país, las especies que contamos en el país y obviamente también dentro de ella que alberga a diferentes comunidades que permitan hacer, digamos, una actividad sostenible para promover justamente el tema de la diversidad biológica y los recursos naturales. Lo importante en toda esta gama de la megadiversidad del país está que a partir, digamos, del 2015, en coordinación permanente con el Ministerio de Economía y Finanza, se hace una primera, digamos, coordinación para poder, digamos, incorporar e introducir el tema ambiental y principalmente dentro del tema de las inversiones, todo lo relacionado al Frente Verde. Es por ello que en el 2015, en el marco obviamente del Sistema Nacional de Inversión Pública, en ese entonces, se genera, digamos, unos lineamientos de política a largo plazo, 2015-2021, básicamente dentro del contexto relacionado a diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Como parte de este gran marco, digamos, de política a largo plazo, se establece también con la coordinación permanente con este ente rector el tema de los primeros lineamientos para poder facilitar a que se puedan, digamos, elaborar los proyectos de inversión relacionados al tema de biodiversidad y recursos naturales, un poco para poder promover básicamente a que estas inversiones también consideren fundamentalmente el tema verde. Es así que en el 2015 es el mismo Ministerio de Economía y Finanzas que emite una norma, la 006 del 2015, en la cual da los primeros lineamientos marcos para poder formular proyectos de inversión pública relacionados a diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Sin embargo, hubo una necesidad de poder redefinir, digamos, todo el tema de inversiones y en el 2016, a través del decreto legislativo 1252, se emite, digamos, lo que se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga, obviamente,
lo contemplado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, excepto una directiva 07 relacionado a lo que son las inversiones de las IOAs, inversiones de optimización, rehabilitación, recuperación y inversión. Entonces, a partir de ello, obviamente ahí incorpora un nuevo concepto importantísimo que obviamente permite tener lo que en un momento la que ha hecho la introducción Támara indica el tema de la importancia de las inversiones en la infraestructura natural. Para ello, considera obviamente las lecciones aprendidas dadas ya en la implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública y cuáles serían, digamos, los elementos claves para poder facilitar que estas inversiones puedan, digamos, darse sin la burocracia necesaria que por per se se había identificado en la implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es a partir entonces de esa norma en la que establece varios parámetros fundamentales que permite, digamos, promover estos aspectos, es que en el 2018, a partir de la modificación del decreto legislativo 1252 con la Directiva 1432, para poder incorporar otros aspectos, no solamente diversidad biológica y servicios ecosistémicos, después de una larga discusión se incorpora otro elemento más importante, lo que es diversidad biológica, obviamente en cuanto a conservación y uso, incorpore tres tipologías fundamentales. Y ahí un poco responderle a una de las participantes el por qué se había hecho los lineamientos para un solo lineamiento. En este aspecto, como ente rector en materia ambiental, la determinación en función a la demanda, en función a las experiencias, determinó elaborar un lineamiento que involucre a estas tres tipologías, lo relacionado a ecosistemas, a especies y apoyo sostenible. Si bien es cierto al inicio era diversidad biológica y servicios ecosistémicos, era necesario poder, digamos, entender diversidad biológica como ecosistemas y especies, fundamentalmente para poder, digamos, diferenciar aspectos de intervención para cubrir ciertas brechas en estos aspectos. Es entonces que para la programación multianual 2019-2021, que lo aprueba el sector ambiente a través de la resolución 151 de 2018, incorpora esta nueva tipología que es apoyo al uso sostenible de la diversidad biológica. Teniendo en consideración estos aspectos y teniendo en cuenta la norma que es el decreto legislativo 1432 en la que especificaba algunas mejoras, por ejemplo, ya no era el ente, digamos, que aprobaba estos instrumentos metodológicos para promover las inversiones de los sectores, el ente rector que es la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, sino la OPMI, o sea, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector competente. En este caso, la OPMI del sector ambiente, para lo cual este sector, con la finalidad de poder actualizar en esta nueva norma, donde se incorporaba un poco el dimensionamiento, ya no solamente del tema de diversidad biológica, sino de la infraestructura natural, además de, era necesario actualizar estos lineamientos de, digamos, para la formulación de los proyectos de inversión pública relacionados a estas tres tipologías. Esto lo prueba en el 2019 a través de una resolución ministerial 178-2019 y decirle también a la pregunta que tuvo la participante que esto se trabajó de manera coordinada con todas las unidades formuladoras, digamos, del sector ambiente, es decir, de los organismos adscritos, del mismo, de las direcciones generales del MINA, y además se socializó, digamos, a través de talleres macro regionales, digamos, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es decir, con los responsables de las OPMI, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, justamente para tener la experiencia y la lección aprendida en este tema de inversiones relacionadas básicamente para el tema verde, dado que
el Ministerio de Economía y Finanzas y por la experiencia que tenía en el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, muchas veces más se pensaba en lo que era cemento, infraestructura, básicamente relacionado a lo que es construcciones, que no correspondió obviamente a un trabajo relacionado en materia ambiental, que es mucho más totalmente, no se contaba con experiencias muy concretas, solamente internacionales, pero que era necesario incorporarlo ya para poder nosotros tener las tipologías claras y concisas y poder promover las inversiones en el país a nivel nacional y a nivel regional y local. En este marco, obviamente, establece, digamos, el sector ambiente, desde las 15 tipologías para el tema de los proyectos relacionados a promover las inversiones. En el caso de residuos sólidos, tema de gestión integral de residuos sólidos municipales, en tema de recursos naturales, obviamente ecosistemas, especies, apoyo al uso sostenible de la biodiversidad, vigilancia y control, básicamente más ligado al tema de las áreas naturales protegidas. Pero además también, fundamental esta tipología determinada, que era relacionado a investigación, con el tema de los centros y unidades de investigación de desarrollo tecnológico, lo tienen las tres instituciones, en este caso el IGP, el IAP, por la gran experiencia en el tema de la Amazonía, y NEIGEM, investigación y desarrollo ambiental. Dos tipologías muy importantes que estas instituciones vienen, digamos, desarrollando y promoviendo para poder, digamos, promover las inversiones en relación al tema de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Y la otra relacionada también a lo que es gestión ambiental. Ahí tenemos el tema de la fiscalización ambiental, también una tipología que es, digamos, de manera transversal para todos los sectores, el tema de las sedes institucionales, y lo particular en este caso del tema del sector ambiente es la gestión ambiental local y regional. Y recientemente en el último PMI 2020-2022 se incorporó una tipología relacionada al ordenamiento territorial que amerita aún recién discutir y analizar, digamos, con los otros entes competentes en este tema, como es digamos, la presidencia del Consejo de Ministros. Y en cuanto a información, se tiene las tecnologías de información y comunicación, y TIC, que también son temas, una tipología transversal. El caso de la información sobre el tema del monitoreo relacionado básicamente a lo que es temas relacionados a monitoreo de casos tsunami, de hidrometeorología, y el tema del IGP para el tema de sísmica y el tema, digamos, de tsunamis, en el caso, por ejemplo, del tema de montañas, el tema de energía. Entonces, se han determinado para esto, digamos, 15 tipologías de proyectos. Y para cada uno de estos proyectos, estas tipologías se han indicado los indicadores de brecha, que corresponden bien a los indicadores de poder brindar cómo se puede cubrir las brechas correspondientes a cada una de estas tipologías. Y esto fue básicamente discutido, analizado y realizado en función a los lineamientos del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entramos un poco ya al tema de los lineamientos propiamente dicho. Estos lineamientos básicamente tienen el objetivo principal de establecer las directrices para poder orientarles en la formulación de proyectos de inversión, las tipologías relacionadas a ecosistemas, especies y apoyo sostenible de la biodiversidad. Y con un único fin principal de poder conservar el capital natural, básicamente a través de las intervenciones en la agricultura natural para el cierre de brechas. Sí me gustaría recomendarles a ustedes visitar la página web donde van a encontrar los lineamientos y donde obviamente para el desarrollo de todos estos lineamientos se discutió muchísimo los conceptos generales relacionados, por ejemplo, para ver, digamos, fundamental lo que es diversidad biológica, lo que es infraestructura natural, que es infraestructura natural, realmente, donde son espacios naturales que conservan obviamente los valores y las funciones de los ecosistemas, muy importante, que es el capital natural,
el tema de cambio climático, que se entiende por recuperación, obviamente es una naturaleza de intervención que lo vamos a ver más adelante, que se entiende por conservación, que es la unidad productora. Obviamente unidad productora es básicamente definido en esta norma del decreto ejecutivo 1252 y la nueva directiva, la 01 del 2019, indicando obviamente que es, digamos, un conjunto de recursos o factores productivos que obviamente están articulados para proveer la capacidad y proveer bienes y servicios. Doris, perdona una pequeña interrupción. Tengo Dime. algunos comentarios sobre la calidad del audio. No sé si puedes acercarte un poco más a tu micrófono y el resto de los presentes les pido de favor que suban el volumen en sus equipos y también si es que tienen audífonos que los utilicen. Adelante, por favor, Doris. A ver ahora, sí. Me dice nomás, sí, por favor. Ahí está un poco mejor. Ya, ok. Decía entonces, sería importante ustedes visitar la página web del MINAM para que ustedes puedan ver, digamos, en el portal una serie de conceptos por lo cual fue un marco fundamental para desarrollar todo el contenido del tema de las directrices para estos lineamientos que puedan orientar a la formulación de los proyectos a estas tres tipologías. El alcance de esto es de alcance nacional, gobierno regional y local, obviamente con la finalidad de poder cubrir las brechas relacionadas a estas tres tipologías de proyectos al cual se va a promover. Esos son los objetivos de alcance de este lineamiento. ¿Cuál es la naturaleza de la intervención de estos lineamientos? Obviamente en el numeral 14 del artículo 3 del reglamento del decreto legislativo 1252 precisa básicamente 4 condiciones fundamentales para que puedan ser proyectos de inversión. Y estos 4 obviamente es la temporalidad, el tema del financiamiento público y privado, el tema, digamos, que va, digamos, a dar el tema de cumplimiento relacionado al funcionamiento propiamente dicho, ya sea físico, natural o institucional. Y finalmente el propósito de poder ser crear, mejorar, ampliar o recuperar. La naturaleza de intervención en el caso para el tema de la tipología de ecosistemas, obviamente está considerado al tema de las acciones a restaurar principalmente, que es algo de poner a recuperar el tema de las cuestiones ecosistémicos y donde obviamente podamos nosotros hacer que estos ecosistemas naturales estén priorizados y tengan el sustento técnico respectivo. Para el caso de recuperación, vuelvo a indicar, la naturaleza de intervención es básicamente el de recuperación. Y en el caso del apoyo sostenible es la creación y mejoramiento, obviamente en el tema de ecosistemas y especies, donde obviamente los entes quienes hacen esa labor son, digamos, las comunidades, principalmente en este caso las comunidades rurales, que per se obviamente tratan de buscar medios para poder conservar el tema relacionado a su biodiversidad fundamentalmente y conservar también la funcionalidad de sus ecosistemas. Esta es la naturaleza de intervención que define el tema de lo que es en estos lineamientos fundamentales. El otro aspecto es también ver cuál ha sido el objeto de la intervención. Para el caso, decir que el tema en este caso de estas tres tipologías, nosotros no solamente se hace la intervención al servicio. La particularidad del sector ambiente es que la intervención tiene al bien y al servicio. Y en el caso de ecosistemas, entendimos al bien como ecosistemas degradados, básicamente, y a las especies, como el tema de las especies de flora y fauna amenazada, donde la unidad productora es el tema, en el caso de ecosistemas, y en el caso básicamente de especies son las especies. En el caso de servicios, el objeto de ser, digamos, de la intervención en servicio,
estamos básicamente interviniendo en lo que es del ecosistema, de los servicios que brinda los servicios ecosistémicos. Y en el caso básicamente de lo que corresponde al apoyo sostenible, está en el tema del servicio al apoyo de uso sostenible de la biodiversidad por varios servicios. No solamente el tema de regulación hídrica, sino también por el servicio de regulación del suelo, por el servicio de tema de la importancia de de las bellezas paisajísticas, por el tema, por el control de erosión, obviamente para veremos cómo nosotros podemos brindar, digamos, una intervención para controlar la erosión. De alguna manera también para ver, digamos, cómo nosotros hacemos que la funcionalidad de estos ecosistemas pueda brindarnos a mantener la funcionalidad de los factores bióticos de estos ecosistemas, como es el tema del agua de la cobertura, el tema del suelo, el tema del clima. Entonces, la particularidad del sector ambiente es también que esta tipología de ecosistema interviene, tiene una intervención al bien y al servicio. O sea, brinda el, digamos, poder tener que intervenir con proyectos de inversión al bien, o sea, al ecosistema degradado, y como servicio ecosistémico que brinda ese ecosistema con la funcionalidad que tiene. ¿Okay? Luego de poder determinar la naturaleza de intervención, obviamente en estos tres fundamentales tipologías, y es más decirles que para poder lograr toda esta discusión ha sido necesaria poder también tener una información oficial que en el 2015 no se contaba con una información oficial acerca de los tipos de ecosistemas que hay en el país. Y recién el año pasado se aprobó el mapa de ecosistemas con 35 tipos de ecosistemas a través de una resolución ministerial. Es una fuente oficial para nosotros tener que darle a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para que puedan utilizar para poder formular sus proyectos de inversión. Entonces, esta es la naturaleza de intervención, la recuperación, mejoramiento y creación en caso de fallo sostenible, y el objeto de intervención es al bien y al servicio. ¿Cuáles fueron los criterios? Los criterios fundamentales que permitió, digamos, elaborar estos lineamientos después de una larga discusión también con el equipo técnico del Ministerio del Ambiente, principalmente de las áreas de las direcciones de línea. Principalmente que estos proyectos estén orientados al cierre de brechas. Segundo, que estas intervenciones básicamente están dadas al tema de buscar la recuperación de ecosistemas o de especies que están degradados, el mejoramiento al servicio de la vida sostenible, de la biodiversidad, y fundamentalmente todos estos aspectos relacionados de intervenciones contribuyan a la recuperación de los ecosistemas. El otro aspecto que esta intervención con los proyectos de inversión no deban ocasionar transformación de los ecosistemas naturales. Estamos a la búsqueda de poder conservar el uso sostenible, el uso y la conservación de la biodiversidad. Obvio que no debemos ocasionar con la intervención la transformación de los ecosistemas naturales. Otro aspecto es que las intervenciones deben realizarse, digamos, en ecosistemas naturales que se encuentran priorizadas. Como les decía, estos ecosistemas priorizados están en el mapa de ecosistemas. El mapa de ecosistemas presenta un listado de ecosistemas priorizados para que puedan ser, digamos, motivo de intervención con los proyectos de inversión relacionados a estas tipologías de ecosistemas, especies y apoyo sostenible. También
si bien es cierto, no están dentro del listado, pero sí pueden generarse otros proyectos también orientados a conservación. Puede ser, digamos, en los humedales y ahí, digamos, en las áreas naturales protegidas, siempre y cuando tengan los criterios ya antes mencionados para poder lograr que eso, digamos, pueda sí cerrar la brecha de la protección del ecosistema, sí no puede, digamos, de alguna manera hacer que nos permitan ciertas acciones a contemplar que este servicio es, digamos, en beneficio a la población y obviamente al mantenimiento del funcionamiento óptimo de nuestros ecosistemas. Estas también se pueden canalizar, digamos, básicamente también lo que está ahora de moda, el tema de obras por impuesto o las APP, digamos, las inversiones público-privadas. Puede darse ese aspecto también, ¿no? Además, si hay, digamos, un área de intervención en un ámbito X, este sí debe contar, digamos, con un saneamiento fiscal-legal correspondiente el ámbito de intervención. Estos son los criterios generales que se ha precisado en estos lineamientos para poder formular proyectos de inversión en estas tres tipologías. A continuación voy a un poco muy resumido, obviamente no podría poner, digamos, la larga data de lo que se tiene para estos lineamientos. Vamos a hablar sobre cada tipología, cuáles son los otros criterios específicos que se ven. Si bien estos son los criterios generales, pasamos ahora a los criterios específicos. En el caso, digamos, de la tipología de ecosistemas, fundamentalmente, hablamos obviamente de poder hacer intervención al bien como ecosistema, estaríamos buscando obviamente la recuperación de los componentes del ecosistema que nos permiten obviamente el restablecimiento y el mantenimiento de los ecosistemas. En el caso relacionado de lo que es relacionado al servicio del ecosistema, obviamente estamos buscando el tema de poder buscar la regulación en la primera instancia, es recuperación de las áreas degradadas, aquellas zonas donde tienen el interés hídrico, y obviamente poder buscar el restablecimiento de la provisión de los servicios ecosistémicos. Pero ojo, esto es, digamos, la priorización que ha trabajado el sector ambiente básicamente para poder intervenir en aquellos ecosistemas donde se requiere el servicio para poder hacer la regulación hídrica y el control de erosión. Es más, porque obviamente el interés está, obviamente, ver las cabeceras de cuenca, el interés está en los ecosistemas alpindinos, donde realmente hay la necesidad de poder ver la provisión necesaria, pero principalmente la conservación y la retroalimentación que deben tener, digamos, en estas zonas autónomas. Eso no quiere decir que no se va a trabajar con los otros servicios planteados para poder lograr estos aspectos de los servicios ecosistémicos, dado que servicios ecosistémicos no solamente es regulación hídrica, no solamente es erosión, también tenemos, digamos, otros servicios relacionados con belleza de paisajística, o también tenemos relacionado al tema de zonas con alto potencial de valor bioecológico, etc., ¿no? Entonces, los criterios específicos, como un bien, el objetivo principal es que recuperar los componentes de los ecosistemas, y esto básicamente cuando este ecosistema o el grupo de ecosistemas están degradados. Y el otro aspecto, el criterio que se plantea, además de, es que debe formar parte del listado del tipo de ecosistemas que están delimitados en el mapa de ecosistemas. Eso es en relación a la intervención como un bien. Y a la intervención como servicio ecosistémico, fundamentalmente es aquella que está, digamos, orientada a la regulación hídrica y al control de erosión. Es más, se ha precisado esto porque ya hay experiencias, se vienen dando, y el de poder impulsar para poder lograr que estos ecosistemas alpindinos mantengan el tema de la funcionalidad del ecosistema o el tema del agua, es importante hacer el tema de la regulación hídrica respectiva. Y el control de erosión también es un aspecto fundamental que nos va a permitir, si hacemos un control de poder tener, digamos, naturalmente, por el tema de los fenómenos de lluvias,
o otros aspectos del tema de la erosión, controlar la erosión para poder, digamos, recuperar, digamos, el tema del ecosistema per se, como decimos. Y el problema básicamente está, digamos, relacionado, en este caso, a la disminución de los servicios ecosistémicos. O sea, regulación hídrica, pues tenemos que cuidar que eso se mantenga el mismo caudal o el mismo volumen en la zona y no que sea reducido, ¿no? Puede ser también en uno o más ecosistemas naturales, obviamente, pero donde sí se pueda ver, digamos, que exista una población demandante que nos permita, digamos, fundamentalmente en aquellas zonas donde están el tema de los puntos de captación del caudal. Esto es los criterios específicos en el caso de la tipología de ecosistemas. En el caso del tema de especies, básicamente, obviamente la importancia en este caso es poder de alguna manera contar que este aspecto relacionado al bien, ¿no? Es poder de alguna manera, de manera obligatoria, intervenir en ecosistemas básicamente que brindan el servicio para poder recuperar o para poder mantener el tema de la reducción del número de especies. Obviamente también aquí otros aspectos que se puede ver para el tema relacionado al tema de especies es fundamental lo planteado en la tipología como una línea de base del número de especies. Bien, lo otro es cuando hablamos un caso específico, en el caso de ecosistemas. Por ejemplo, un criterio fundamental para el tema, digamos, del poder intervenir en un ecosistema es básicamente recuperar los ecosistemas degradados, ¿no? Como un bien. Pero además de eso, lo que yo tengo que buscar al poder elaborar mis proyectos, al poder formular mis proyectos, hacer que las causas que generan la degradación, evaluar cuáles han sido las causas que han originado estos cambios en los elementos bióticos y abióticos de este ecosistema y principalmente cómo están asociados a los factores de producción del ecosistema, como el tema del agua, el clima, el suelo, la cobertura frutal. En esto, obviamente, estas causas van a estar relacionadas, obviamente, en el manejo y la gestión. El otro criterio para poder, digamos, obviamente, también evaluar, digamos, es realmente priorizar la evaluación de la degradación en lo que realmente ha determinado en ese ecosistema la degradación. Pero también lo importante en este aspecto de este criterio es contribuir básicamente a la retroalimentación, mantenimiento de la provisión de los múltiples servicios ecosistémicos. En el caso de especies, si es un bien, es buscar el tema relacionado a la recuperación básicamente de las especies que obviamente están en peligro de extinción o están amenazadas o hay, digamos, especies endémicas y hay que cuidarlas. Y en el caso básicamente del apoyo sostenible, digamos, cuando veamos el aspecto relacionado a la intervención, es poder de alguna manera ver que nuestras comunidades a través de ciertas acciones puedan, digamos, recuperar estos ecosistemas estableciendo prioridades de intervención. Entonces, relacionado un poco una especie de un caso, cómo se podría formular en base a estos criterios el tema de los proyectos relacionados a un bien con relación a ecosistemas, con relación, digamos, a lo que es especie. En relación ya al servicio ecosistémico, aquí obviamente los proyectos a desarrollarse están, como les dije, en áreas degradadas,
aquellos ecosistemas que son de interés hídrico, priorizados también en el mapa de ecosistemas, también que sean cuencas, subcuencas, microcuencas, priorizados obviamente por la autoridad competente, en este caso el ANA, ¿no? Y aquí el criterio obligatorio obviamente es básicamente en la búsqueda de poder tener la recuperación de que estos servicios ecosistémicos se puedan, digamos, a través de poder hacer la regulación hídrica y el control de erosión, podamos tener el funcionamiento del ecosistema y que pueda, digamos, brindar un beneficio a la población y que además, digamos, tener en cuenta el punto de comprensión. Los otros criterios que han de ser necesarios también considerar acá es básicamente que estos estén orientados a recuperar los servicios ecosistémicos aguas arriba y poder, digamos, también ver las acciones orientadas para que puedan ver, controlar o regular de alguna manera la retención del agua de lluvia o la niebla o la escorrentía, similar al que puedan plantearse para poder de alguna manera hacer que este ecosistema a través del agua, en este caso el elemento agua, se mantenga, digamos, o se recupere a través del mismo funcionamiento del ecosistema. Por ello, obviamente, se plantean en cuanto a servicios de ecosistemas es poder tener que estos ecosistemas naturales, digamos, sean, digamos, un aspecto importante que podría ser, digamos, beneficio y contribución a la población de las comunidades rurales y sitios donde están allí y que permitan de alguna manera con este proyecto poder cubrir brechas que están, digamos, de necesidad para poder apoyar o para poder lograr la conservación y el uso de la diversidad biológica. Esto es en el caso de un criterio específico para el tema de ecosistemas planteado, lo que es el tema del bien como bien y el otro como servicio, es decir, como servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los criterios para el tema de especies? Estaba mencionando en el anterior. Cuando entramos al tema con los proyectos de inversión en especies, es al bien, no es el servicio. Un criterio obligatorio para poder plantear un proyecto de inversión pública relacionado al bien, en este caso de la tipología de especies, es que estén, digamos, estas especies de flora y fauna estén amenazadas y que estén comprendidas dentro, digamos, que están en peligro de extinción, digamos, son especies que están consideradas en el tema de la Convención de CITES, fundamentalmente, pero también, además de este criterio obligatorio que debe darse, digamos, para esta tipología de especies, va a ser también importante ver lo relacionado a la abundancia poblacional que permita estimar la cantidad del total de individuos por unidad de área, o sea, por una unidad productora. ¿Cuántos individuos existen, por ejemplo, en un ecosistema de bosque determinado? Y si aquí están, digamos, estas especies contempladas dentro del tema del sitio, o están en especies endémicas, o están, digamos, en peligro de extinción. Lo otro también va a ser necesario considerar aquellas especies, digamos, amenazadas, que va a ser necesario conocer por qué están amenazadas por factores internos o externos que están perjudicando básicamente el hábitat, el nicho básicamente de estas especies. Y aquí, dada la competencia en esta temática de diversidad biológica, tiene que tenerse la opinión de la Dirección General de Diversidad Biológica de MINA, por ser interrector y por poner obviamente el tema de la implementación del convenio de la diversidad biológica con la finalidad de conservar y el uso sostenible de la diversidad biológica, y dentro de ello el tema de las especies.
Un caso, digamos, y en relación al tema digamos, de los criterios específicos para el apoyo sostenible, un criterio obligatorio es que el área a intervenirse para los proyectos de inversión es las comunidades nativas, campesinas, poblacionales, locales, que no cuentan obviamente las capacidades para poder lograr la cadena productiva sostenible. Pero además de eso, es también necesario ver, digamos, identificar la intervención si esos ecosistemas son ecosistemas naturales con potencial ecoturístico, o si esos ecosistemas existen las especies nativas, o son ecosistemas que están dentro del área natural protegida de uso directo. También se considera dentro de estos lineamientos que para poder hacer proyectos de inversión relacionadas a la tipología de apoyo sostenible, deberían estar, digamos, aquellos ecosistemas determinados en el listado del mapa de ecosistemas. Pero fundamentalmente, además de eso, se precisa que debe ser, digamos, en zonas relacionadas de los humedales, las áreas de conservación ambiental, las zonas priorizadas por sistemas regionales de conservación, los ACRs, las áreas naturales de administración nacional, las ANPs, el tema de las zonas marino-costeras, obviamente también MINAN trabajó algo relacionado a cuáles son las zonas de ámbito marino-costera priorizadas, requieren intervención para poder, digamos, hacer el uso sostenible de lo que alberga estos ecosistemas, en las reservas de biosfera, en las zonas de agrobiodiversidad, específicamente para especies, y en los centros de identificación. En el caso de este criterio específico para el apoyo sostenible, este lineamiento precisa tanto para el tema de ecosistemas y las especies. Fundamentalmente, para poder, digamos, que la unidad tutora, que en este caso es la entidad, pueda lograr con acciones específicas que se contemplen en los proyectos, que estas comunidades puedan poder lograr que estos, tanto el ecosistema como la especie, pueden conservarse en su hábitat correspondiente y el ecosistema mantener su funcionalidad respectiva. Estos criterios específicos he tratado de reducirlos y de resumirlos, pero sí era importante precisarlos por cada tipología. En cada uno de estos, digamos, esas tipologías, se precisa además en los lineamientos una serie de acciones que va a permitir hacer que estos criterios planteados como obligatorios y también aquellos criterios que sean considerados como adicionales, que en la práctica, al momento de poder formular estos proyectos, que para ello ya en la página web se puede encontrar la ficha que les da las directrices necesarias, cómo deberían tener la información necesaria, y se está elaborando una ficha básicamente simplificada, otro instrumento más como parte complementaria a estos lineamientos para poder dar mayores elementos a los formuladores en los gobiernos regionales, lo que es la ficha, digamos, simplificada para el tema de la regulación hídrica y erosión en el tema de la polución de los ecosistemas. Entonces, allí, por ejemplo, hay unas precisiones que se darán, esperemos que este año se dé esto, también para facilitar a que se elaboren los proyectos, y luego permitirnos a cada uno de nosotros poder tener también la asistencia técnica como ente rector en el tema, relacionado a lo que es estas tres tipologías planteadas por la necesidad de poder coadyuvar en el nivel regional y local estos aspectos. Otro aspecto que ameritó considerarlo para mí es obviamente el tema de las competencias, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido en el anexo de la Directiva General y del reglamento, se establece, digamos, como función tenemos la función 17 y como división funcional tenemos la 054,
relacionado al desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento del patrimonio natural. El grupo funcional obviamente se ha subdividido por cada tipología. En el caso de la recuperación de ecosistemas como un bien, el grupo funcional es el 120. En el caso de la recuperación de ecosistemas es el 119. Y en el caso de la recuperación de ecosistemas con enfoque de servicios ecosistémicos es el 120. Y en el caso del servicio de apoyo al uso sostenible de la biodiversidad, la 119. El tema de las competencias, obviamente están enmarcadas en el caso del Ministerio del Ambiente. Nosotros tenemos todas las normativas dadas, pero también además, digamos, reconociendo un poco el rol y la competencia que se le da a nivel regional y a nivel local en base al tema de la ley de base de descentralización y las leyes orgánicas per se de cada una de estas instancias. Se tiene, digamos, el tema para el caso de ecosistemas, son para el caso del gobierno nacional son para las 3 tipologías. Para el caso del, digamos, del gobierno regional también está planteado para el gobierno regional en el caso de las 3 tipologías. En caso hubiera, digamos, alguna precisión en el caso regional para el caso de especies, debe contar, digamos, con el asesoramiento del Ministerio del Ambiente. En este caso, como vuelvo a decir, de la Dirección General de Diversidad Biológica. Y en el caso del gobierno local, aquí sí una precisión, en el caso de especies, no tendría, digamos, intervención alguna, competencia relacionada a esto, por cuanto se estaría trabajando en las áreas rurales, obviamente para poder, digamos, de alguna manera promover esta conservación de las especies que pueden estar en sus localidades, pero sin embargo siempre vamos a tener la asistencia necesaria para poder promover estas inversiones en estos ámbitos, de acuerdo a la competencia planteada para esa tipología. Y finalmente un poco el tema de ciertas orientaciones generales para poder, digamos, elaborar, digamos, formular los proyectos en relación a estas 3 tipologías. Como un resumen, obviamente para el tema, digamos, de recuperación, en el caso de básicamente de ecosistemas, tenemos, pues, la intervención puede ser, como lo vuelvo a decir, en uno o más ecosistemas. El nombre podría plantearse, digamos, el nombre de la localidad donde se va a intervenir y donde están los ecosistemas degradados, el nombre del distrito, la provincia y el departamento. Y plantear un nombre del proyecto como el tema de recuperación, en este caso, por ejemplo, un ejemplo, recuperación del humedal del Lucre, distrito de tal, provincia de tal. ¿Sí? En el caso de servicios ecosistémicos, obviamente ya como servicio del ecosistema, también plantear el nombre, la denominación de la cuenca, su cuenca, pues estamos hablando básicamente del servicio ecosistémico relacionado a la regulación hídrica o control de erosión del suelo, planteando obviamente al tema de la organización de la cuenca, la microcuenca, en la que se va a intervenir el distrito, la provincia donde corresponde, y se estaría hablando de recuperación de servicios ecosistémicos en el ámbito determinado. Y en el caso de la tipología de especies, como lo decís, el bien, donde se interviene, obviamente, digamos, es señalar la especie en la cual, por el cual se va a hacer, digamos, el proyecto, el nombre de la especie, nombre científico, obviamente, que esté dentro de la zona prioritaria en la que está, digamos, determinado poder hacer, digamos, un proyecto para poder reducir el proceso de extinción de esta especie. Y, por ejemplo, o la recuperación per se, y básicamente es el tema, un ejemplo, la recuperación de cierta especie, en este caso de la pava aliblanca, hay un proyecto que está planteado. El tema del guarango también, en el caso de Ica, un ejemplo simplemente, porque si vamos a ver un listado del Banco de Inversiones vamos a encontrar una serie, digamos, de proyectos que sí o sí, lo que sí recomiendo es considerar lo que está planteado en estos lineamientos. A veces nos llegan proyectos de inversión, la palabra nos llega recuperación,
obviamente con el tema de recuperación le ponen la misma tipología, le ponen la funcional, pero cuando vemos en el contenido del proyecto, observamos que ese contenido proyecto no considera realmente la recuperación, sino por el contrario, ve ya lo relacionado a ciertas actividades productivas. Entonces hay un poco el tema de poder visualizar bien y leer bien también lo planteado en estos lineamientos. Finalmente, el tema relacionado para el apoyo sostenible, que es la naturaleza es creación y mejoramiento, ya casi es el servicio, básicamente, el apoyo sostenible, pone el tema en cuanto a lo que es este ecosistema, es el nombre del ecosistema, o simplemente está considerado con el estado del tipo de ecosistema, las especies, obviamente planteadas como criterio obligatorio, ya pues tendríamos en el listado de la Convención de CITES, ¿no? Y el nombre básicamente acá, por ejemplo, ya no sería recuperación, sería creación o mejoramiento. Son aspectos fundamentales que podría servir muchísimo esta denominación a estos proyectos, pero que sí corresponda obviamente al contenido de las acciones planteadas para cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, vayamos a hablar de lo que es, digamos, un ejemplo fundamental. Si tenemos un proyecto relacionado a ecosistemas, pero que nuestro objeto de intervención es al bien. Las acciones fundamentales que tenías que hacer van a ser, todas las acciones planteadas tendrían que ser a la recuperación de la cobertura vegetal, al tema de la reforestación con especies nativas, revegetación de especies con especies nativas, revegetación y reforestación con especies nativas, instalación de fluidores, acciones orientadas a la recuperación de la cantidad y calidad del agua que provee el servicio, por ejemplo, el tema del tipo de remediación de agua, acciones de recuperación de la estructura del suelo, obviamente ver el tema de recuperación del suelo es fundamental, acciones orientadas a la asistencia técnica para el manejo de pastizales, el manejo del pastoreo, entre otros, considerar el tema de la capacitación, la sensibilización y obviamente también considerar el tema de los equipos relacionados para poder lograr, digamos, que este bien mantenga, digamos, el funcionamiento de estos factores fundamentales de producción planteados en lo que son los factores bióticos. Y si hacemos un tema de la intervención como servicios, obviamente tenemos que ver también igual el tema de la recuperación de producción suelos, control de cárcavas, el tema de instalación de terrazas para poder recuperar estos suelos. El estudio definitivo puede ser, digamos, especializado para brindar estos aspectos. Igual, así como el suelo, ver, digamos, cómo poder recuperar el factor de producción de agua. El otro aspecto, por ejemplo, es ver acciones relacionadas también a la recuperación de la flora y al ecosistema, que obviamente que provee el tema de servicio necesario. Intervenciones en la infraestructura natural orientada a acciones referidas a adaptación al cambio climático, equipos, capacitación, desarrollo de capacidades para monitoreo y vigilancia, acciones fundamentales que se debe considerar, por ejemplo, cuando se tenga una intervención a un ecosistema que brinde el servicio ecosistémico. Cuando hagamos el tema un proyecto relacionado a especies, es decir, al bien, obviamente está el tema del estudio definitivo, las acciones deben estar relacionadas a la recuperación de las poblaciones que obviamente se ha identificado que tienen, digamos, el tema de la reducción o procesos de extinción por X factores externos que se dan, ¿no? Luego, el tema de la capacitación y asistencia técnica, también para poder, digamos, de alguna manera tener que los actores locales se compenetren, que esas especies no puedan extinguirse, que esas especies recuperen el hábitat correspondiente, el desarrollo de capacidades y fundamentalmente también el tema de poder dotar, digamos, a las entidades lo relacionado a la gestión respectiva en todo el tema de las fases de proyecto, fundamentalmente posterior a la ejecución y el tema de funcionamiento.
Y finalmente, en el caso del tema de la tipología al uso sostenible, las acciones fundamentales que se debe plantear es la asistencia técnica en la gestión sostenible de los ecosistemas, la capacitación y el manejo adecuado de la cadena de valor, y un trabajo todavía bastante fuerte en este aspecto, implementación de los equipos que se va a utilizar, digamos, en este caso, aquella comunidad que va a poder hacer el apoyo sostenible a la biodiversidad, es decir, haciendo acciones que conserven, digamos, los factores bióticos de estos ecosistemas. La instalación de equipos, la instalación de parcelas o módulos pilotos para ver, digamos, cómo se está, digamos, logrando con estas acciones hacer, digamos, el tema de uso sostenible de estos ecosistemas. Desarrollar capacidades también, aprendiendo haciendo, para poder lograr, digamos, con estos proyectos tengan una semilla dada en estas comunidades rurales para que puedan lograr, digamos, que estos proyectos de inversión que de alguna manera se gestan para poder promover la conservación y uso de la biodiversidad, no solamente culminado el proyecto se concrete allí, sino se pueda lograr la sostenibilidad correspondiente. Y para ello, obviamente, es formar el tema de las capacidades en el, digamos, en el ente ejecutor y el operador, básicamente, así como también capacitaciones para que puedan servir de alguna manera a estos actores el poder lograr, digamos, las medidas de adaptación al cambio climático para estos ecosistemas. Y finalmente, lo que de alguna manera básicamente se ofreció también en estos proyectos es el horizonte del proyecto, ¿no? Para ello será necesario identificar, digamos, para el caso de los ecosistemas, los principales factores de producción y para las especies la principal formación vegetal a instalar, así como también una serie de variables como, por ejemplo, el tema del tipo de especie, la expansión de instalación y la producción de insumo, y de alguna manera que nos pueda tener, digamos, que un horizonte planteado con este proyecto nos busque el tema de tener dos aspectos fundamentales. Uno, el periodo de descanso en el cual dependerá del estado de degradación de la diversidad de especies que se encuentran en el ecosistema, y el periodo de beneficios, que obviamente también está en las diversas acciones en las cuales se pueda realizar en estos ecosistemas. Concluyo con esto la presentación, que de alguna manera espero haber sido, digamos, clara en algunos aspectos, pero sí va a ser materia de poder responderles las preguntas que puedan, digamos, ya haber formulado para poder lograr poder darle las orientaciones necesarias sobre estos lineamientos para estas tres tipologías. ¿Cuál es la diferencia del 2015 al 2019? La diferencia es que per se se incorpora el tema, se incrementa en este caso el tema, para el tema verde, tres tipologías. No solamente es biodiversidad biológica y servicios ecosistémicos, marco, sino es ecosistemas, definición de biodiversidad biológica, especie, definición de biodiversidad biológica, y apoyo al uso sostenible. Lo otro es que en este caso estos instrumentos ya no lo prueba el tema del MEP, sino el mismo sector, la opinión. Lo otro es que el caso de poder ya incorporar las inversiones dentro de lo que es la infraestructura natural, pensando siempre en la búsqueda de no hacer que el proceso de degradación de estos ecosistemas se incremente, dado que tenemos una brecha bien alta relacionada a estos 4.168.000 hectáreas, aquellos que todavía están como ecosistemas degradados, y 542 especies en proceso de extinción, en proceso obviamente de amenazadas también. Y en el caso del tema de 27 millones de, digamos, de una superficie que requiere, digamos, de estas comunidades plantear en poder cubrir
digamos, la funcionalidad de estos ecosistemas para poder tener, digamos, la biodiversidad de manera adecuada y que sea, digamos, en adelante, a futuro, un bienestar para la población. La unidad de medida para cada uno de esta tipología, para la brecha que se ha indicado, es hectáreas, en el caso de porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren recuperación es hectárea. Para el caso de la porcentaje de especies que requieren recuperación, son número de especies. Y para el caso de apoyo sostenible, que obviamente es un porcentaje de comunidades con potencial para el uso sostenible de la biodiversidad sin intervención, hectárea. Son los indicadores de brecha que per se debemos cubrir con la formulación de estos proyectos en estas tres tipologías, con la naturaleza de intervención de recuperación, en el caso de ecosistemas y especies, y en el caso de apoyo sostenible, con creación y mejoramiento. Toda la información que ustedes puedan requerir está en la página web del MINA. Y lo importante también mencionarles, con la finalidad de darle mayores elementos, mayores orientaciones y directrices, que están elaborando otros instrumentos, principalmente en el caso del tema de la regulación hídrica, que está elaborando el tema de una ficha simplificada. Esperemos que pueda, digamos, darse este año. Con esto termino mi presentación. Todos agradezco muchísimo su paciencia por escucharme y estaría respondiendo algunas preguntas. Muchas gracias, Doris. Tenemos bastantes preguntas que han ido llegando y quiero agradecerles a todos por su paciencia y anticiparles que vamos a demorar un poquito más, vamos a ir unos 10 minutitos más para intentar agrupar las preguntas que han llegado y contestar sus inquietudes. Quiero darle las gracias también a mi colega Marta Echavarría, que me va a ayudar con este proceso de preguntas y respuestas. Adelante, Marta. Bueno, buenas noches todos. Y Doris, muchas gracias por estar con nosotros. Hay una serie de preguntas que yo he tratado de agruparlas para que por lo menos abordemos 5 temas críticos que han surgido. En primer lugar, me parece que esa diferencia, digamos, entre el sistema de inversión pública anterior y ahora el InvierteP, sería bueno si tú puedes resaltar, ¿no? Los cambios principales. Ya dijiste algunos, pero creo que para varios el concepto mismo de la brecha, ¿no? ¿Y qué significa la brecha? La tipología, cómo cambió, las entidades que son las unidades productoras, son 3 elementos que hay varias preguntas en ese sentido y sería bueno si puedes ilustrar brevemente esos 3 temas. Ok, bien. Lo importante de la diferencia en el cambio de lo que ha sido el SNIP y lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es que incorpora otros elementos importantes en la que el sector como tal, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a cumplir el rol fundamental de poder conservar, digamos, la diversidad biológica y que esta a su vez beneficie, digamos, a la población, es que ha incorporado otros elementos fundamentales como por ejemplo es el sector que determina en función a la necesidad qué, digamos, tipologías y ha identificado en todo el proceso que ha venido desarrollando desde la acción que se estaba dando del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es así que cuando en el 2015, después de una discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas, aún todavía el tema del Ministerio de Economía y Finanzas no entendía de la importancia de poder, digamos, analizar, evaluar como un ente, digamos, digamos, de una unidad productora para intervenir a través de cubrir, digamos, un servicio de temporalidad que tiene un proyecto de inversión. Entonces, pero básicamente esa discusión ha conllevado a hacer entender que la necesidad de promover inversiones en relación a estos, digamos, a este frente verde. Y para ello
no solamente estaba el tema de poder hablar de diversidad biológica y servicios ecosistémicos que englobaba a varios aspectos, era muy general. Y por ello, entendiendo el concepto de diversidad biológica, que es obviamente un tema relacionado a lo que es ecosistemas, especies y recursos genéticos, la importancia era poder brindar un aspecto importante en relación a una tipología específica de ecosistemas, porque el país es rico en ecosistemas, son casi más de 37 tipos de ecosistemas. ¿Cómo hacer que esto podamos, digamos, nosotros trabajarlo en mayor detalle, con mayor aspecto que venía degradándose por ciertas actividades, que a la vez que se hacía ciertas actividades en estos ecosistemas, también estarían afectando, se están amenazando al tema de las especies. Pero a su vez, también, digamos, estarían, digamos, las poblaciones que están aledañas en estos ecosistemas, obviamente que también son parte de ella, no tendrían la asistencia necesaria para poder promover, digamos, acciones que permitan mantener el funcionamiento de estos ecosistemas y también cuidar de estas especies. Gracias, Doris. Y en ese sentido hay preguntas muy específicas. Por ejemplo, la OPI, ahora, ¿cuál es el ente, digamos, en el MINAM? La Oficina de Programación Multianual, así como en todos los sectores del sector público, como el Ministerio de Economía y Finanzas, todos los sectores, recae en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Dentro de ella se ha creado una instancia, se ha determinado, o el órgano resolutivo, en este caso la ministra o digamos, el órgano resolutivo que es máximo, el ministro o la ministra, determina que el área que va a ser la Oficina de Programación Nacional de Inversiones del sector ambiente recae en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y dentro de ella hay una oficina que es la Oficina de Planeamiento y Programación Multianual de Inversiones. Perfecto. Entonces, para ir aclarando las dudas de la gente, acuérdese en que ese es su ente. Y en ese sentido, las personas tienen preguntas muy específicas, ¿no? De casos concretos, de proyectos, ¿no? Y preguntan aspectos como ¿cuál es la diferencia entre restauración y recuperación? ¿Es lo mismo? Y si es así, dar ejemplos. Ya, mira, hablar de ello deberá ser, digamos, mucho el tema de poder discutir y analizar. Pero el tema de recuperación básicamente comprende las acciones a restaurar y o recuperar ecosistemas, los servicios ecosistémicos y las especies con la finalidad de contribuir a la conservación. ¿De acuerdo? De Y eso, acuerdo. por eso les decía y vuelvo a repetir, sí sería importante, es importante, se tomen 5 minutitos para poder leer, porque hay conceptos fundamentales que vas a meditar a los formuladores, tener en cuenta para poder, digamos, desarrollar los proyectos relacionados a estas tres tipologías. El tema de recuperación, obviamente, implica varios aspectos y el propósito es, recuperación implica no solamente solo recuperar, también restaurar. ¿Okay? Son acciones orientadas a restaurar y recuperar. ¿Entienden? Correcto. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una serie de preguntas en cuanto a casos específicos, ¿no? Entonces, un colega dice, bueno, si en Apurímac la consulta, la resolución ministerial 178 del 2019 MINAM identifica como servicio ecosistémico Pajonal de Puna, pero no está priorizado para Apurímac. Cuéntanos un poco cómo se desglosa del gobierno central a la regional, tanto los temas de brechas como la aplicación de estas orientaciones para poder formular proyectos. A ver, no te entendí bien la pregunta, pero sí creo que lo entendí. Lo que sucede es que el tema del sector competente como tal, en este caso el Ministerio del Ambiente, para todo en materia ambiental,
en base obviamente a las orientaciones y directrices que da el ente rector, y no solamente para el sector, sino también para los gobiernos regionales y locales, es que identifican cuáles son las tipologías y que son sustentadas para poder, digamos, ser aprobadas a través de normas resolutivas, que sirve como marco para los gobiernos regionales y locales. Están inmersos dentro de ella. O sea, las tipologías en materia ambiental son 15 tipologías que son para que puedan aplicarlos en el nivel regional, en el nivel local, tal como dije al final, las competencias. En el caso, por ejemplo, de especies, hay una injerencia más nacional y regional, por cuanto el tema es, digamos, de orden de convenciones internacionales de implementación. Correcto, si quieres pasas a la filmina que tenías, ¿no? Donde se aclara un poco cómo se desglosa esas tipologías, ¿no? Las Que tipologías, tenías con el gobierno regional y todo, que eso es bueno para que expliques la respuesta. ya, ok. En caso de ecosistemas, el MINAN determina, digamos, esa tipología para ser obviamente aplicados en el nivel regional y local. Y para ello, como vuelvo a decir, se ha logrado, digamos, aprobar el mapa de ecosistemas. De seguro que el tema de ecosistemas pajonal está considerado en este tipo de ecosistemas. La diferencia quizás podría decirme en este caso, el caso del gobierno regional de Apurímac, si realmente, digamos, ese ecosistema de pajonal está priorizado para poder hacer, digamos, para formular proyectos en estos ámbitos. Eso no lo tengo acá a la mano. No está precisamente. Entonces la pregunta que él dice es... Voy a tomar nota de ello para poder, Exacto. digamos, poder conversar con el equipo. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿no? ¿Es el hecho de que no esté priorizado va a dificultar la viabilización? No, porque justamente si tiene un buen sustento, obviamente como gobierno regional lo tiene priorizado, digamos, dentro de su plan de desarrollo concertado o de la actividad, o ha encontrado que hay, digamos, en ese ecosistema alguna especie de importancia o ese ecosistema brinda un servicio ecosistémico, sí puede poder tener, digamos, su proyecto de formular su proyecto de inversión. Tiene que tener simplemente un buen sustento. No dice que demos, no. Puede desarrollar los proyectos relacionados a lo que pueda él enmarcarse, ya sea por ecosistema, ya sea por especies o ya sea por el caso del uso sostenible de la biodiversidad. ¿Ok? Perfecto. Como estoy viendo la hora un poco y se nos están empezando a ir personas, yo quería cerrar con un ejemplo, algo bien concreto precisamente para darte el espacio para ilustrar. Y si estás de acuerdo, Doris, te vamos a molestar enviándote las preguntas también para responderlas posteriormente. No hay problema. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿se puede formular un proyecto en un área protegida que mantenga el bosque en pie? Esto más bien buscaría mantenerlo conservado en lugar de ecosistemas degradados. ¿Cómo se trabaja este tipo de situación? Yo creo que ahí amerita un poco el análisis relacionado, dependiendo dónde está, digamos, localizado esa área natural protegida. Porque ustedes saben que, digamos, dentro de la clasificación de áreas naturales protegidas son varios tipos de áreas naturales protegidas, ¿no? Hay unos que tienen uso directo y los otros son uso indirecto, ¿cierto? Entonces, Correcto. va a depender muchísimo el estatus, ¿no?, de esa área natural protegida para poder, digamos, brindarle las orientaciones necesarias. Perfecto. Bueno, con eso, perdonen, son las 8:20 y sabemos que la gente ha tenido una gran paciencia de quedarse hasta ahora y agradecemos mucho. Le doy la palabra a Tamara para el cierre. Muchas gracias, Marta. Estaba respondiendo a algunas de las personas que nos han preguntado si podemos compartir la presentación. Entonces, quiero comentarles a todos que enviaremos el link
a esta grabación del evento y la presentación utilizada por nuestra expositora en el mismo correo. Les agradecemos a todos por su participación. Como dije, esto estará disponible, la grabación del evento, en el canal de YouTube de Cursos Ecodecisión. Así que bueno, les invitamos igualmente al siguiente webinar que realizaremos a finales de este mes, exactamente en 2 semanas, el miércoles 25 de septiembre, en el que nos va a acompañar una compañera de CERFOR para dar seguimiento a la discusión sobre las lecciones aprendidas en los temas de restauración forestal en Perú. Con eso y con un agradecimiento nuevamente por estar con nosotros, me despido y hasta una próxima oportunidad. Ok, muchas